Nunca pensé que compartiría esto. Es una de esas historias que guardas en lo más profundo, que te hacen sudar solo de recordarlas. Pero hoy voy a contarles lo que pasó cuando mi esposo viajó y su hijo me dio lo que él nunca pudo. Todo comenzó un viernes por la noche. Mi esposo se fue a un viaje de trabajo, como siempre, y ahí estaba yo, sola en casa con él, mi hijastro de 22 años. Al principio eran miradas casuales, comentarios inocentes, hasta que esa noche, mientras veíamos una película en el sofá, todo cambió. ¿Te gusta esto, madrastra?, me preguntó, con una voz que ya no era la de un niño. Y yo cometí el error de responder: si crees que conoces los límites del deseo, espera a escuchar esta historia, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Esa noche todo parecía normal. Mi esposo acababa de salir hacia el aeropuerto, dándome el habitual beso en la mejilla sin sospechar nada. Vuelvo el miércoles, dijo como siempre. Yo asentí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Miguel, mi hijastro, estaba en la cocina, preparándose un licuado. A sus 22 años, ya no era el niño tímido que conocí cuando me casé con su padre. El gym y la universidad lo habían convertido en un hombre, aunque en mi mente seguía siendo el chamaco. ¿Qué van a ver?, pregunté señalando el control de la TV. Una de suspenso, respondió sin mirarme. Si quieres, acompáñame. Debí decir que no. Debí irme a mi cuarto como siempre, pero algo en su tono me hizo quedarme. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. Yo con mi té, él con esa playera ajustada que mostraba cada músculo ganado en el gimnasio. Los primeros 20 minutos fueron normales, hasta que... ¿Te gusta la película?, preguntó acercándose un poco. Así está bien, respondí, notando cómo su pierna rozaba la mía. No me aparté. Cuando el protagonista de la película comenzó una escena de sexo, el aire se espesó. Miguel no apartaba la vista de la pantalla, pero noté cómo su respiración se hacía más pesada. ¿No te incomodan estas escenas?, preguntó de pronto, volviéndose hacia mí. Son solo películas, dije, pero mi voz sonó ronca. Fue entonces cuando lo vi, esa mirada que ya no era de hijo a madrastra, sino de hombre a mujer. Y lo peor es que mi cuerpo respondió antes que mi razón. Tienes algo aquí, murmuró, alargando la mano hacia mi hombro. Sus dedos se quedaron demasiado tiempo en mi piel. Miguel, traté de protestar, pero sonó como un susurro. Shh, acercó su rostro al mío. Solo dime que no quieres esto y me voy. El corazón me latía tan fuerte que temí que lo escuchara. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que un hombre me miró con tanto deseo? ¿Cuánto desde que mi esposo? No terminé el pensamiento, porque en ese momento Miguel cruzó la línea que nunca debió cruzar, y yo no lo detuve. El reloj marcaba las 11:47 p.m. cuando sucedió. Esa hora quedó grabada a fuego en mi memoria, como el último momento en que todavía podía dar marcha atrás. Miguel se inclinó hacia mí, tan lento que parecía una escena en cámara lenta. Su aliento olía a menta y a algo más intenso, quizás cerveza. Siempre te he encontrado hermosa, madrastra, susurró, mientras su mano, grande y caliente, se posó sobre mi rodilla. Debí apartarlo. Debí levantarme y encerrarme en mi habitación. En cambio, sentí cómo mi respiración se aceleraba bajo su toque. Esto está mal, logré decir, pero mi voz sonó débil, como si ni yo misma me creyera. ¿Por qué?, retó, deslizando los dedos hacia mi muslo con una seguridad que no correspondía a su edad. Papá ni siquiera te mira así. La verdad en sus palabras me golpeó como un puño. Mi esposo llevaba meses distante, siempre cansado del trabajo, siempre con excusas, y ahora su hijo, su propio hijo. Cuando sus labios rozaron los míos por primera vez, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Fue un beso suave al principio, casi interrogativo, como preguntando, ¿en serio vamos a hacer esto? Y entonces respondí. Mis manos, traicioneras, se aferraron a sus hombros, sintiendo los músculos duros bajo la tela delgada de su playera. Miguel gruñó satisfecho y profundizó el beso, llevándome contra los cojines del sofá. Espera, jadeé cuando sus dedos encontraron el borde de mi blusa. No deberíamos. Tu padre está a 3 estados de distancia, cortó él, mordiendo mi cuello con una ferocidad que me hizo arquearme. Y nunca te ha hecho sentir así, ¿verdad? No pude negarlo. Hacía años que nadie me tocaba con esa mezcla
mezcla de desesperación y adoración. Cuando su mano subió por mi abdomen, olvidé cómo se llamaba el remordimiento. El sonido del celular nos hizo separarnos bruscamente. Era mi esposo. Llegué bien, amor. Mañana hablamos. La realidad nos golpeó como balde de agua fría. Miguel y yo nos miramos, jadeantes, con los labios hinchados y la ropa desarreglada. En sus ojos vi el mismo conflicto que ardía en mí. Esto era un error monumental, pero qué delicioso error. Debemos parar, dije, arreglándome el cabello con manos temblorosas. Él asintió, pero su sonrisa fue de esas que prometen problemas. Claro, madrastra, como digas. Esa noche, en mi cama, todavía podía sentir su sabor en mi boca. Las sábanas me quemaban. Cada ruido de la casa me hacía saltar, imaginando que sería él viniendo a terminar lo que empezamos. Pero no vino. En mi cambio, a las 3:17 am, mi teléfono vibró. No puedo dormir pensando en cómo sabes. ¿Tú sí? Miré ese mensaje por una hora entera, los dedos temblando sobre la pantalla. Sabía que responder sería cavar mi propia tumba. Pero al amanecer, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, finalmente escribí: yo tampoco. Y así sellé mi destino. Los días siguientes fueron una montaña rusa de culpa y deseo. Cada mañana, al despertar, me prometía que terminaría esa locura. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, rompía mi propia promesa. Miguel se volvió experto en el doble juego. En las mañanas, el hijastro respetuoso que ayudaba a lavar los platos en las noches. El hombre que me enviaba mensajes describiendo exactamente lo que quería hacerme el viernes. Mi esposo llamó como siempre. ¿Todo bien en casa?, preguntó con esa voz distraída que ya ni me molestaba fingir. Perfecto, mentí, mientras Miguel trazaba círculos en mi espalda con un dedo, justo donde su padre no podía ver. Cuando colgué, ya no pudo contenerse. ¿Cuánto falta para que vuelva?, preguntó contra mi cuello, sus dientes rozando mi piel. 3 días, gemí, sintiendo cómo sus manos recorrían mi cintura. Entonces tenemos 72 horas, murmuró antes de levantarme en brazos como si pesara nada. El viaje hasta mi habitación fue un blur. Solo recuerdo el sonido de la puerta cerrándose, el crujido de la cama bajo nuestro peso, y sus labios devorando cada centímetro de piel que mi esposo llevaba años ignorando. Quiero escucharte, ordenó mientras sus manos trabajaban magia. Pero no podemos despertar a los vecinos. La solución fue morder mi propio brazo para ahogar los gemidos. A la mañana siguiente, las marcas de mis dientes seguían ahí, como un recordatorio de lo bajo que había caído. Domingo por la noche, el sonido del garage abriéndose nos paralizó en medio del acto. Es él, susurré aterrorizada, empujando. A Miguel. Dijo que volvía el miércoles. Mi hijastro maldijo, pero se vistió en segundos. El baño, señaló antes de desaparecer por la ventana. Apenas tuve tiempo de arreglarme cuando mi esposo entró al cuarto. Amor, qué sorpresa, dije con voz 3 tonos más aguda de lo normal. Terminaron antes la conferencia, dijo dejando caer la maleta. Su mirada recorrió la habitación desordenada, mi pelo revuelto, los labios hinchados. ¿Estás bien? Pareces agitada. Yoga, solté demasiado rápido. Haciendo yoga en la habitación. Por un milagro, lo creyó. O quizás eligió creerlo. Esa noche, mientras mi esposo roncaba a mi lado, el celular vibró. Todavía no terminamos. Miré hacia la ventana. Allí estaba Miguel, sombra entre las cortinas, esperando. Y lo más aterrador, sabía que iba a abrirle. ¿Quieres que continúe con el momento en que todo se derrumba? Puedo aumentar el drama familiar o el suspenso según prefieras. La luna llena iluminaba el jardín cuando abrí la ventana esa noche. Miguel entró con la agilidad de un gato, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y lujuria. El corazón me latía tan fuerte que temí despertar a mi esposo dormido a solo metros de distancia. Calladita, susurró Miguel al notar mi temblor, sus dedos sellando mis labios. No vamos a hacer ruido, esta vez. Nos movimos como fantasmas hacia el cuarto de huéspedes. Cada crujido del piso me hacía contener la respiración. Cuando la puerta se cerró tras nosotros, fue como entrar a otro mundo. ¿Vas a seguir fingiendo que no quieres esto?, y preguntó mientras me empujaba contra la pared, su cuerpo duro presionándome. Ya no había mentiras que valieran. Cuando sus labios encontraron los míos, respondí con la misma urgencia. Esta vez no había dudas, ni remordimientos que nosotros detuvieran. 2 semanas después, mi esposo notó los cambios. ¿Estás enferma?, preguntó una mañana al verme rechazar el café. Nunca le
dije que las náuseas matutinas no eran por gripe. Miguel se volvió más audaz. Ahora me seguía al supermercado. Aparecía en el gimnasio donde yo solía ir. Extraño tu sabor, me escribió después de una de esas casualidades. El peligro nos excitaba a ambos. Pero todo juego tiene sus reglas, y nosotros estábamos a punto de romper la más importante. El error fue un martes por la tarde. Mi esposo llegó temprano del trabajo justo cuando Miguel y yo estábamos en la cocina, su mano bajo mi blusa, mis gemidos ahogados por el sonido de la licuadora, hasta que el motor se apagó, y ahí estaba él, en el marco de la puerta, con la expresión de un hombre que acaba de ver su vida derrumbarse. ¡Qué demonios! Su voz tembló al reconocer la escena. Miguel se apartó rápido, pero ya era tarde, demasiado tarde. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi esposo miraba alternativamente entre los dos, su rostro transformándose de confusión a dolor, luego a ira pura. ¿Cuánto tiempo?, escupió, rompiendo por fin el silencio. Ninguna respuesta hubiera sido la correcta. Cuando Miguel intentó hablar, su padre lo detuvo con un gesto. Tú te vas de esta casa, ahora. Luego se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo peor que la rabia, decepción. Y tú tienes hasta mañana para irte. El portazo al salir hizo temblar las ventanas. Miguel intentó tocarme el brazo. Madrastra, vete, susurré, sin reconocer mi propia voz. Por favor, solo vete. Ahora escribo esto desde el departamento de mi hermana. El divorcio está en proceso. Miguel intenta contactarme, pero no respondo. A veces, en las noches más oscuras, me descubro mirando fotos viejas y me pregunto, ¿valió la pena? 3 meses después, el departamento de mi hermana aún huele a cajas sin desempacar y decisiones arrepentidas. El divorcio fue rápido, como si mi ex quisiera borrar nuestro matrimonio de su memoria. Miguel no dejó de intentarlo. Sus mensajes llegaban a todas horas. Extraño tu piel. 2:18 AM. ¿Recuerdas cómo gemías en el garage? 1:55 AM. Cada vibración del celular me hacía sudar. Borraba los mensajes. Los volvía a leer. Soñaba despierta con responder. Hasta que, una noche, débil por el vino y la soledad, cedí. Yo también extraño. Su respuesta fue instantánea. Motel La Brisa, habitación 12, 1 hora. Las sábanas ásperas olían a cloro y a menta, su colonia barata que ahora reconocía como un perfume adictivo. Sabía que vendrías, dijo al cerrar la puerta con llave. Ya no era el chico de antes. Una barba oscura le cubría la mandíbula, y sus ojos, Dios, sus ojos ardían con la misma obsesión que consumía mis noches. Fue rápido, salvaje, como si ambos intentáramos castigarnos por lo que hicimos. Cuando terminamos, la realidad nos golpeó. ¿Qué diablos somos?, pregunté, viendo las marcas que mis uñas le dejaron en la espalda. Miguel encendió un cigarro, la luz anaranjada iluminando su sonrisa triste. 2 egoístas que eligieron el placer sobre todo lo demás. El celular vibró. Era él. Miguel, necesito hablar contigo. Es sobre tu ex madrastra. Nos miramos en silencio, y supe entonces que este infierno nunca terminaría. 1 año después, recibí una carta sin remitente. Encontré a alguien, pero sus besos saben a mentira. Nada como tu sabor a pecado verdadero. Mi ex esposo se volvió a casar con una maestra de yoga 20 años menor. La vi en Facebook, sonriendo con ese mismo brillo que yo tenía cuando éramos felices. Yo me mudé a la costa. El mar aquí es bravo, como mis pensamientos las noches que el tequila gana, y marco ese número que nunca olvidé. Un timbre, una respiración al otro lado. Nunca hablamos. Solo escuchamos el silencio cargado de todo lo que no nos atrevemos a decir. Hasta ayer. Voy a ser padre, dijo su voz quebrada en el auricular. El mundo se detuvo. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las preguntas ardían en mi garganta, pero solo atiné a murmurar. Felicidades. Ahora, cuando las olas me despiertan a las 3 AM, aún siento sus manos fantasmas recorriendo mi piel. Y me pregunto, ¿fue amor lo nuestro? ¿O solo el reflejo de 2 almas rotas buscando calor en el infierno? El espejo no responde. Solo devuelve el rostro de una mujer que ya no reconozco. Sigue el canal y comenta qué te pareció esta historia. Gracias a todos.